Hoy queremos mostrarle a los colombianos la importancia que tiene el Congreso de la República en las decisiones que se vienen en los próximos meses, donde tenemos muchos temas que van a ser muy importantes para la vida de todos los colombianos. Aquí vamos a hablar hoy de transición energética, vamos a hablar también de tarifas, que es un tema que está de moda, vamos a hablar también de la importancia que tienen nuestros servicios públicos en cada uno de los rincones del país, la reforma tributaria que se nos está tramitando en este momento, la importancia que va a tener para no solamente la costa sino todo el país, lo que tiene que ver con TICs, porque usted es uno de los expertos, doctor Ciro, en ese tema, y verdaderamente para todos es muy importante que entendamos que estamos tendiendo puentes, que yo como ex senador de la República me siento feliz de ver que se le está dando un protagonismo a estos procesos que van a tener decisiones muy grandes. Igual, doctor Ciro, no sé si quieras hablar un poquito también de ese tema y posteriormente en donde eres experto, que es el tema de TICs y TV. Sí, señor. Muchas gracias, Camilo. Saludarlo a usted, agradecerle por la invitación al senador José David y a todos los presentes. Esto es un propósito casi de la humanidad, nosotros de evitar realmente el cambio climático y ya hay una tendencia mundial de cómo disminuir estos gases efecto invernadero. Y como lo dice el senador, si bien nosotros no somos los grandes contaminantes, y como en alguna de las conferencias acá nos dijeran, también tampoco es el sector energético el que genera los mayores gases de efecto invernadero en Colombia, sino es por el contrario el sector agropecuario. Creo que nosotros debemos de la misma manera movernos en esas tendencias. Nosotros estamos casi que construyendo un futuro donde nos vamos a mover con base en el hidrógeno, y esa tendencia debemos nosotros aprovecharla por las fortalezas que tenemos nosotros naturalmente. Somos ricos en agua, tenemos unas ventajas muy importantes en materia de generación en viento, eólica, y de la misma forma solar, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, sino es un vector, necesita un generador para poderlo convertir, y en la medida que se generen estos cambios tecnológicos, creo que Colombia va a tener unas grandes posibilidades para apuntarle a un elemento que es importante dentro de ese triángulo energético de sostenibilidad y seguridad, y sobre todo de equidad, que a mí me parece que a nosotros nos hace falta trabajar mucho en nuestro país. Hoy vemos, como se dice aquí, los grandes incrementos en materia de inflación de los servicios públicos, por lo tanto tenemos que trabajar más en ese sector para que, de tal forma que cada usuario vea que la transición energética le va a beneficiar, y el beneficio real del usuario casi no es cómo le llega la energía, sino principalmente cuánto le cuesta. Ese es el beneficio que va a ver cada usuario. Parte de comunicaciones, que el pivote de todos los servicios públicos son las TIC. Aquí estamos viendo que hay una política del Estado que quiere masificar todo lo que tiene que ver con las redes. ¿Cómo ve usted, Ciro, ese proceso y cómo nos va a servir también en todos estos procesos, por ejemplo el del AMI, en los medidores inteligentes, en lo que tiene que ver con los micromedidores, que también van a ser fundamentales en el tema de agua? Sí, en la transición energética precisamente hay algo fundamental, y tiene que ver con el sistema de medición inteligente, es lograr realmente en nuestro país. Yo creo que fue una de las metas del gobierno pasado que no se cumplieron. Nosotros teníamos una meta de avanzar en el 30% en medición inteligente. Creo que eso debe ser un propósito, porque eso es volver al usuario un prosumidor, que lo vuelva, y poder en estas prestaciones de servicios que hagan más énfasis en la demanda, es volver la demanda inteligente, y de esta forma
podíamos nosotros convertir nuestro sistema energético más eficiente. Y como lo dice usted, esto tiene que ver también con conectividad, porque es que si usted logra universalizar la medición inteligente, a través de esos mismos sistemas podríamos nosotros pensar en avanzar en conectividad, que tenemos hoy un gran reto. Hoy estamos en conectividad en cerca del 70%, y para lograr esta conectividad universal, avanzar en ese 30% que tiene pues de todo tipo de dificultades, para que logremos nosotros tener un país conectados, y de esta forma aprovechar todas esas grandes ventajas que hoy nos genera a nosotros Internet, para cristalizar derechos fundamentales, para hacernos la vida más fácil y ser una herramienta inclusive de productividad en nuestra sociedad. Ciro, ahí en la ley 142 usted también va a tener mucho que ver. Pues aquí el doctor Name es un experto, sí. Usted es una persona muy conocedora también. Sí, señor, mire, yo creo que si hay algo que tiene de ventaja nuestro régimen jurídico en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, es que sus principios básicos son de régimen constitucional. Eso le ha permitido realmente una seguridad jurídica a la prestación de los servicios públicos. Y además, la ley 142 y la ley 143 son leyes generales sobre servicios públicos. Cualquier modificación a través de otra ley priman estos principios básicos. Y en ese régimen constitucional debemos nosotros movernos. Y hay dos aspectos que, como lo dice el senador, en tendencias muchas veces que se generan en el Congreso, y es mirar los servicios públicos en dos aspectos. Uno, bajo un principio de gratuidad, ¿sí? Como nosotros aspiráramos a que este servicio fuera gratuito. Y lo otro, que la prestación fuera directa por parte del Estado. Y ni uno ni otro realmente obedecen a esos principios constitucionales. Los principios constitucionales es, por cuestión, el principio, la obligación del Estado es garantizar una prestación eficiente, buscar un esquema cómo se presta estos servicios eficientemente, que es a través de operadores. Y cada usuario tiene la obligación, así lo dicen la Corte Constitucional, la obligación moral de autoprestarse el servicio, de obtener esa capacidad para autoprestarse el servicio. Y el Estado, ya quien no tiene la capacidad, por eso hay unos sectores protegidos constitucionalmente, pero además de eso el Estado tiene la obligación de generar esa capacidad. Y de la misma manera, aquí en una comunidad se dice, no es a través de subsidios o transferencias del mínimo vital, sino lograr que las personas tengan esa capacidad de ellos mismos, pagarse el servicio. Esos son los principios básicos que tiene nuestra Constitución. Esos mínimos vitales en TICS y lo que tiene que ver con el FONTIC, ¿y cómo ven ustedes esa herramienta en ese momento? Sí, yo creo que en sociedades como las nuestras, de altas desigualdades, tratar a todos igual genera inclusive más desigualdad. Nosotros siempre hemos estado en contra de estos puestos, como por ejemplo que se han presentado, de generar un mínimo vital en materia de conectividad. Yo creo que esto lo que hace precisamente gastar unos recursos que podrían focalizarse hacia los sectores más bajos, distribuidos en toda la población. O sea, personas que tienen la capacidad de pago entrarían a ser subsidiados. Creo que en materia de TIC sí hay que mirar hoy en día de parte del Estado cómo se impulsa más la demanda, porque todas las políticas que hemos tenido en materia de TIC son estimulando la oferta, ya sea a través de los programas que hace el mismo FONTIC
o de las obligaciones de hacer que hacen los operadores, generar y estimular la oferta. Nosotros debemos empezar a mirar la demanda que sea a través de algunos subsidios, pero focalizados. Y en materia de conectividad es muy importante no solo tener en cuenta el nivel de pobreza, sino también el nivel geográfico, la lejanía, sobre todo los sectores rurales, donde hoy en materia de conectividad es donde tenemos las menores coberturas, y es donde puede generar un mayor impacto cuando nosotros logremos conectar una persona en el sector rural, porque lo primero que le llegamos nosotros es con el Estado a través del gobierno, de gobierno en línea. O sea, son derechos casi que negados para los sectores rurales, los podemos hacer nosotros con conectividad. Y en el tema de TICs, ¿qué ves de esa reforma tributaria? ¿Cómo ves las propuestas que empezaron? Menos mal ya se echaron de para atrás. ¿Cómo ves ese tema? Sí, inicialmente en el diálogo se había hablado inclusive aumentar más el impuesto al consumo que se tiene en materia de conectividad. Y yo creo que, senador, nosotros debemos mirar en materia de TIC, hoy que la conectividad realmente es un servicio esencial. En materia de impuestos termina siendo el de los mayores impuestos, que además de tener el IVA del 19% que no lo tiene ningún servicio público, tiene un impuesto de consumo adicional del 4%, más en algunas regiones le generan un impuesto local adicional del 3%, o sea, termina siendo realmente un servicio oneroso, y yo creo que estos recursos generan unas mayores y mejores condiciones en la sociedad si se invierten no a través de presupuesto en todos los sectores, sino que se invierten en el sector TIC. Yo creo que ahí hay que generar esas revisiones, a pesar de que no hay ninguna propuesta en esta reforma en el sector TIC. Sí hay algunos elementos como para las empresas que tengan presencia significativa en materia monetaria, aunque no estén establecidos en nuestro país. Para ello se va a generar el impuesto de renta, aunque nosotros entendemos, a pesar de que hay tratados de libre comercio que lo prohíben, todavía no hay claridad sobre cómo se irían a aplicar. Por ejemplo, en el caso de empresas como Netflix, la misma Google, Amazon, que a través de acuerdos internacionales se está mirando cómo la utilidad que generan estas empresas puedan distribuirse a nivel mundial y no solo donde ellos hoy en día están generando estos servicios. Bueno, como se dan cuenta, el tiempo aquí vuela, pero lo que sí quiero decirles es que el Congreso de la República va a ser fundamental para hacer el polo a tierra de este gobierno. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les diremos que seguiremos trabajando desde Andesco para hacer el seguimiento de todos los proyectos y felicitarlos, porque aquí no lo que diga el gobierno todo está bien, no lo que digan ustedes tampoco está bien. Creo que los puentes de encuentro es lo que nos va a servir para seguir avanzando. Así que muchas gracias a ustedes dos. Gracias, Camilo. Quedó pendiente lo de las tarifas de energía, ¿no? Eso de la tarifa de energía, aquí tendremos la ministra esta tarde y nos reuniremos todos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Impulso.